La gerente sostenía el teléfono con la mano temblorosa, mientras evitaba mirarla directamente, como si ese gesto simple pudiera borrar el peso de la decisión ya tomada. La tienda seguía iluminada, los escaparates brillando, los clientes circulando, y aún así el mundo parecía haberse detenido exactamente en ese punto. Su nombre fue dicho en voz baja, casi con vergüenza, seguido de una frase corta, que cargaba consecuencias irreversibles. No hubo espacio para la defensa, la explicación, o siquiera para comprender lo que se estaba decidiendo en ese instante. En pocos segundos, lo que sostenía toda su vida se derrumbaba sin aviso. Aún llevaba el uniforme cuando escuchó que no necesitaba volver al día siguiente. Y esa frase resonó como un golpe lento en el pecho. Intentó recordar exactamente qué había hecho mal. Repasó mentalmente cada palabra dicha, cada gesto, cada mirada intercambiada minutos antes. Nada tenía sentido, pero el silencio de las compañeras alrededor decía todo lo que hacía falta decir sobre cómo funcionaban las cosas allí. La clienta rica ya se había ido, dejando atrás solo el rastro de su influencia y un vacío difícil de explicar. Era el tipo de injusticia que no hace ruido, pero hiere profundamente. Su rostro ardía, no solo de rabia, sino de una humillación profunda, de esas que hacen que uno quiera desaparecer en medio de la multitud. El gerente decía algo sobre reglas de la empresa y la reputación de la tienda, pero las palabras se mezclaban y perdían significado. Ella se dio cuenta de que en ese lugar no importaba quién tenía razón, sino quién tenía el poder suficiente para ser escuchado. La sensación era la de estar siendo descartada como algo roto, inútil, demasiado inconveniente para seguir allí. Y todo eso ocurría mientras el centro comercial seguía vivo, indiferente a su dolor. Al salir de la tienda, el sonido de los tacones de otras mujeres resonaba por el amplio pasillo, mezclándose con conversaciones despreocupadas y risas sueltas. Caminaba despacio, como si el cuerpo aún no hubiera entendido que necesitaba seguir adelante. Cada escaparate parecía reflejar no solo su imagen cansada, sino la pregunta que martillaba su cabeza sin parar. ¿Cómo puede alguien perderlo todo así, de repente, sin siquiera tener la oportunidad de defenderse? La respuesta no llegaba, solo el peso de la injusticia. El aire parecía más pesado afuera, y ella respiraba hondo intentando no llorar en público. Pensaba en la casa sencilla, en las cuentas acumuladas, en las personas que dependían de ella, y que jamás imaginarían ese desenlace. El empleo nunca fue solo un trabajo, era la línea fina que mantenía todo en equilibrio. Ahora esa línea había sido cortada sin cuidado, sin explicación, sin misericordia, y mientras caminaba hacia la salida, no sabía que ese era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Horas antes, el día había comenzado como cualquier otro, con el despertador sonando demasiado temprano, y el cuerpo pidiendo algunos minutos más de descanso. Se levantó aún así, acostumbrada a ignorar el cansancio, porque la vida no espera. Preparó un café sencillo, pensó rápidamente en las tareas del día, y se puso el uniforme, con ese cuidado automático de quien sabe que necesita parecer fuerte. El camino hasta el trabajo era largo, pero predecible, y la previsibilidad era lo que daba alguna sensación de seguridad. Nada indicaba que ese día sería diferente. Al llegar a la tienda, saludó a las compañeras con una sonrisa contenida, y comenzó a organizar los zapatos en los estantes impecables. Cada par tenía su lugar exacto, cada detalle debía estar perfecto para agradar a un público que rara vez veía a quienes estaban detrás de la atención. Ella conocía bien ese ambiente, y sabía moverse allí con eficiencia y respeto. A pesar de las dificultades, había un cierto orgullo silencioso en hacer bien el propio trabajo. Eso era lo que la mantenía en pie. El movimiento estaba tranquilo esa mañana, y ella aprovechó para ayudar a una clienta indecisa, explicando con paciencia las diferencias entre los modelos. Mientras hablaba, pensaba que tal vez ese mes lograría ponerse al día con las cuentas. Quizá, incluso, respirar un poco mejor. Pequeñas esperanzas surgían así, discretas, porque soñar demasiado alto dolía, cuando la realidad golpeaba. No esperaba reconocimiento, solo respeto. Y eso, en ese momento, parecía algo razonable de pedir. Fue entonces cuando la puerta de la tienda se abrió de una manera diferente, trayendo una presencia que alteró el clima casi imperceptiblemente. La mujer que entró no necesitó decir nada para ser notada. Su mirada evaluaba todo a su alrededor con una superioridad silenciosa. La ropa cara, el perfume marcado y la postura rígida anunciaban a alguien acostumbrada a ser atendida, sin cuestionamientos. La protagonista respiró hondo y se acercó, preparada para hacer su trabajo como siempre. Aún no sabía que ese encuentro lo cambiaría todo. Desde el primer contacto, había algo extraño en la forma en que la clienta la observaba, como si estuviera buscando un error, incluso antes de que se dijera cualquier palabra. La protagonista mantuvo un tono educado, presentó opciones,
explicó precios y detalles con calma. A cambio, recibía comentarios secos, preguntas atravesadas y una mirada que parecía medir su valor como persona. Nada explícito, pero suficiente para causar incomodidad. Era el tipo de situación en la que se camina sobre cáscaras de huevo, intentando no desagradar. Mientras mostraba un par de zapatos, la protagonista sintió un nudo en el estómago difícil de ignorar. La clienta interrumpía, corregía, cuestionaba todo con una impaciencia calculada. El tiempo parecía estirarse, y cada segundo aumentaba la tensión en el aire. Aún así, ella se mantenía firme, porque sabía que necesitaba ese empleo, más que cualquier otra cosa. No había espacio para el orgullo, solo para la supervivencia. El diálogo continuaba con cortes sutiles y miradas de desprecio, hasta que la clienta hizo un comentario que sonó como una acusación disfrazada. La protagonista intentó aclarar, explicar mejor, pero se dio cuenta de que no se trataba de un malentendido común. Había allí una intención silenciosa de imponer poder, de probar hasta dónde alguien podía llegar sin ser cuestionado. Las compañeras observaban desde lejos, sin valor para acercarse, y en ese instante, algo invisible ya estaba siendo decidido. Ella aún no lo sabía. Pero esa atención aparentemente común estaba a punto de transformarse en el momento que dividiría su vida en un antes y un después. Cada palabra dicha, cada silencio, cada mirada esquiva tendría un peso que solo entendería más tarde. La tienda seguía hermosa, organizada, impecable, como si nada pudiera salir mal allí dentro. Pero detrás de los escaparates brillantes, una injusticia comenzaba a tomar forma, y cuando eso sucede, nadie sale ileso. La acusación llegó de repente, como si hubiera sido ensayada desde el inicio, y cayó en medio de la tienda, con un peso que hizo el aire más denso. La clienta elevó un poco la voz lo suficiente para llamar la atención, y dijo que estaba siendo tratada con desdén, que el tono de la vendedora era inadecuado, y que eso era inaceptable en un lugar de ese nivel. La protagonista sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, porque sabía que nada de eso era verdad. Intentó responder con calma, pero se dio cuenta de que cada palabra parecía solo reforzar la narrativa ya construida por la otra mujer. El gerente apareció demasiado rápido, alertado por el volumen de la conversación y por la mirada firme de la clienta, que ahora parecía completamente segura de sí misma. La millonaria repitió la acusación con más detalles, agregando gestos y frases que nunca habían existido, describiendo una situación que solo vivía en su propia versión de los hechos. La protagonista intentaba seguir el hilo, pero su mente corría más rápido que su boca, y la sensación era la de estar atrapada en una pesadilla lúcida. Cuanto más intentaba explicarse, más sentía que su voz no tenía ningún peso allí. Las compañeras observaban en silencio, algunas con expresión de pena, otras desviando la mirada para no involucrarse. Nadie se acercó, nadie confirmó ni negó nada, y ese silencio colectivo fue más doloroso que la acusación en sí. A la protagonista se dio cuenta, en ese instante, de que estaba sola, completamente y sola, frente a una estructura que no estaba dispuesta a escuchar a quien no tenía poder. La clienta hablaba de reputación, de estándares, de experiencia del consumidor, mientras la verdad se disolvía en el aire. El gerente asentía, hacía preguntas rápidas, pero no para entender, solo para cumplir un protocolo superficial. La protagonista sintió la garganta cerrarse, el corazón latir descompasado y las manos enfriarse mientras intentaba mantener la postura. Ella conocía ese lugar, sabía cómo funcionaban las cosas, y entendía que el cliente correcto siempre tenía la razón. Aún así, todavía alimentaba una esperanza ingenua de que alguien percibiera la injusticia evidente. Esa esperanza se hizo pedazos cuando el gerente le pidió que aguardara un momento. El teléfono sonó, una llamada corta, palabras susurradas, y una mirada que evitaba la suya. Cuando el gerente colgó, la decisión ya estaba tomada, y no había más espacio para la conversación. Dijo que la tienda no podía correr riesgos, que valoraba su imagen, y que ese tipo de situación no sería tolerado. La protagonista intentó argumentar una vez más, pero se dio cuenta de que ya no hablaba con personas, sino con Ansístima. Fue ahí cuando entendió que estaba siendo sacrificada para mantener una apariencia de orden. La frase que selló todo fue dicha con frialdad, casi como si fuera un favor. Escuchó que estaba siendo despedida de manera inmediata y que podía recoger sus pertenencias al final del turno. No hubo disculpas, no hubo investigación, no hubo humanidad. La clienta observaba la escena con una leve sonrisa de satisfacción, como quien resuelve un problema pequeño antes de seguir con su propia vida. Para ella, aquello no significaba nada más que una victoria silenciosa. El cuerpo de la protagonista reaccionó antes que la mente, y sintió ganas de llorar, de gritar, de suplicar que la escucharan, pero
No hizo nada de eso, solo asintió, porque no tenía fuerzas para luchar en ese momento. El uniforme parecía demasiado pesado sobre su cuerpo, como si cargara toda la vergüenza que no era suya. Cada paso dentro de la tienda empezó a doler, y la sensación de estar siendo observada aumentaba la humillación. Mientras guardaba sus cosas, sentía la mirada curiosa de clientes que no sabían lo que estaba pasando, pero percibían que algo no estaba bien. Pensaba en cómo explicaría eso en casa, en cómo justificaría un despido tan repentino. La palabra injusticia resonaba en su mente, pero parecía demasiado pequeña para describir lo que estaba sintiendo. El mundo seguía normal a su alrededor, indiferente a ese momento que marcaría su vida para siempre. Cuando finalmente salió de la tienda, sin uniforme, sin credencial y sin rumbo, el pasillo del centro comercial parecía más largo que nunca. Cada escaparate reflejaba su imagen abatida, y ella evitaba mirar su propio rostro. El sonido ambiental, antes casi imperceptible, ahora era ensordecedor, mezclando música, conversaciones y pasos apresurados. Caminaba como quien intenta escapar de sí misma, cargando un peso invisible que nadie más parecía notar. Afuera, el cielo estaba demasiado claro para combinar con lo que sentía por dentro. Se sentó por algunos minutos, intentando ordenar los pensamientos, pero todo parecía confuso y fuera de lugar. El miedo comenzó a mezclarse con la rabia, y luego con una tristeza profunda, de esas que aprietan el pecho lentamente. Pensaba en cuántas veces ya había tragado situaciones difíciles, creyendo que el esfuerzo y la honestidad eran suficientes. Ese día, descubría que no siempre lo son. En casa, el silencio fue aún más cruel que el ruido del centro comercial. Cada objeto parecía recordarle las responsabilidades que seguían existiendo, independientemente de lo que hubiera pasado. Las cuentas sobre la mesa, el celular sin mensajes, la rutina interrumpida de forma brusca. Se sentó en la cama, y finalmente dejó caer las lágrimas, no solo por el despido, sino por la sensación de ser descartable. Era como si toda su dedicación no hubiera valido nada. Las horas pasaron lentamente, y la noche llegó trayendo pensamientos aún más pesados. Se preguntaba dónde había fallado, aun sabiendo que no había fallado en nada. La mente insistía en repasar cada detalle de la tensión, buscando una falla invisible que justificara semejante castigo. Ese ciclo de culpa era agotador y cruel, pero difícil de interrumpir. La injusticia comenzaba a infiltrarse profundamente, corroyendo su confianza. Al día siguiente, se despertó a la misma hora de siempre por puro hábito, y solo entonces recordó que ya no tenía a dónde ir. La ausencia de un destino concreto aumentó la sensación de vacío, y se quedó allí, sentada, intentando entender cómo su vida había cambiado tan rápido. El empleo no era solo ingreso, era identidad, era rutina, era un hilo de estabilidad. Sin él, todo parecía amenazante. Intentó mantener la normalidad. Empezó a buscar vacantes, envió currículums, hizo llamadas que no fueron atendidas. Cada intento frustrado reforzaba el sentimiento de impotencia. Algunas respuestas llegaban con desconfianza, otras ni siquiera llegaban. La mancha invisible de ese despido empezaba a pesar, incluso sin que nadie supiera oficialmente el motivo. El miedo al futuro se volvía constante. Conforme pasaban los días, la rabia que antes estaba contenida comenzó a transformarse en algo diferente, más denso, más consciente. Ella se daba cuenta de que no era la única que cargaba historias de humillación silenciosa, y esa percepción empezaba a mover algo dentro de ella. Aún no era valentía, pero ya no era solo dolor. Era el inicio de un cuestionamiento profundo sobre aceptar o no esa injusticia en silencio. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella comenzaba a moverse. El dolor seguía presente, el miedo también, pero había una semilla de indignación creciendo lentamente. Ese episodio en la tienda ya no parecía solo un accidente aislado, sino parte de algo mayor y más cruel. Y cuando alguien se da cuenta de eso, ya no puede fingir que no pasó nada. Los días siguientes se arrastraron con una lentitud cruel, como si el tiempo hubiera decidido castigarla también. Cada mañana comenzaba con la misma sensación de opresión en el pecho, una mezcla de ansiedad e incredulidad, porque aún parecía absurdo que todo hubiera terminado de esa manera. Salía a entregar currículums con la postura erguida, pero por dentro se sentía frágil, como si cualquier nuevo rechazo pudiera quebrarla de una vez. En algunas tiendas, la recibían con una educación distante, en otras, con miradas rápidas que parecían medir más que su experiencia. Con cada puerta que se cerraba, el recuerdo del despido volvía más vivo. En ciertos momentos, la rabia surgía fuerte y sofocante, pero pronto daba lugar al miedo de no poder sostenerse. Las cuentas no esperaban. La vida no daba pausa a quien necesitaba recomponerse. Por la noche,
El silencio del cuarto parecía aún más pesado, y se sorprendía pensando en la millonaria, no con odio abierto, sino con una incredulidad amarga. ¿Cómo podía alguien seguir con su propia rutina, sabiendo que había destruido la de otra persona, sin el menor remordimiento? Esa pregunta volvía siempre, sin respuesta. Fue en una de esas noches largas cuando una conversación inesperada comenzó a cambiar algo dentro de ella. Una antigua compañera de trabajo, que se había alejado después del despido, decidió llamar Heblondo Bayo, como si tuviera miedo de ser escuchada. La voz del otro lado de la línea temblaba al contar que esa clienta no era desconocida por actitudes similares. Otras empleadas, en otros lugares, ya habían pasado por situaciones parecidas, siempre con acusaciones vagas y despidos rápidos. Aquello cayó, como un choque silencioso. Colgó el teléfono con las manos sudorosas y la mente en torbellino. Por primera vez, la historia dejaba de ser solo sobre ella. El dolor individual empezaba a encajar en un patrón mayor, más cruel y más injusto de lo que había imaginado. La sensación de vergüenza comenzó a transformarse lentamente en indignación, aún tímida, pero real. No era solo mala suerte, no era una falla personal, era abuso de poder. Y esa percepción lo cambiaba todo. En los días siguientes, empezó a escuchar con más atención, a hacer preguntas cuidadosas, a reunir pequeños relatos que surgían casi siempre en tono de confesión. Personas que tenían miedo de hablar, que aceptaban el silencio como forma de supervivencia. Cada historia aumentaba el peso emocional, pero también fortalecía algo dentro de ella. La injusticia dejaba de ser un evento aislado y pasaba a ser una herida colectiva. Aún así, el miedo de enfrentar a alguien tan influyente seguía siendo enorme. Se vio dividida entre el deseo de olvidar todo y la imposibilidad de fingir que no había pasado nada. Había noches en que pensaba en seguir adelante, aceptar cualquier trabajo e intentar borrar ese recuerdo. En otras, sentía el corazón acelerarse solo de imaginar que esa mujer seguiría repitiendo el mismo comportamiento, sin ser nunca confrontada. La lucha interna se volvía cada vez más intensa, drenando sus pocas energías. Era más fácil callar, pero ya no parecía correcto. El conflicto alcanzó un punto crítico cuando surgió la posibilidad de exponer la verdad de alguna manera. No sería simple, ni seguro, ni rápido. Había riesgos reales, incluso de represalias, y más pérdidas. Pensaba en todo lo que aún podía perder, y se preguntaba si tenía fuerzas para eso. El miedo a quedarse completamente sola volvía con fuerza, trayendo esa vieja sensación de impotencia. Aún así, algo en ella resistía la idea de permanecer invisible. El momento más oscuro llegó cuando una de las personas que parecía dispuesta a ayudar retrocedió de repente, pidiendo no ser involucrada. El tono era de pánico, y eso dejó claro el tamaño del poder que esa mujer tenía. La protagonista sintió que el suelo desaparecía otra vez, como si reviviera el despido. La esperanza que empezaba a nacer parecía demasiado frágil para sobrevivir a esa realidad. Por algunos instantes, pensó seriamente en rendirse. Sola, sentada en el mismo cuarto donde había llorado días antes, miró su propia imagen reflejada en el espejo. El rostro cansado, los ojos marcados, pero también algo diferente en la mirada. Una mezcla de dolor y determinación. Se dio cuenta de que, si se rendía ahí, cargaría esa injusticia para siempre. No solo como recuerdo, sino como una herida abierta. Y esa idea empezó a doler más que el miedo a las consecuencias. La decisión no llegó como un acto heroico repentino, sino como un cansancio profundo de tragarlo todo en silencio. Entendió que no tenía control sobre el poder de la otra mujer, pero aún tenía control sobre su propia voz. Incluso temblando, incluso insegura, eligió no borrarse. Todavía no sabía cómo lo haría ni hasta dónde llegaría, pero sabía que ya no podía fingir que aquello no tenía importancia. El silencio ya había costado demasiado caro. A partir de ese punto, cada paso pasó a darse con cuidado, pero también con propósito. Empezó a organizar todo lo que había escuchado, todo lo que había vivido, intentando transformar el dolor en algo comprensible. El miedo seguía presente, constante, pero ya no era paralizante. Había una sensación extraña de estar cruzando un límite invisible, de esos que cambian a una persona para siempre. La injusticia había plantado algo que ya no podía ser ignorado. Mientras tanto, la millonaria seguía con su vida normalmente, ajena al impacto que había causado, confiada en que nada la alcanzaría. Esa tranquilidad aparente solo hacía el contraste más doloroso. La protagonista sabía que el camino por delante sería difícil, y que la justicia, si llegaba, no sería inmediata. Aún así, por primera vez desde el despido, sintió que no solo estaba sobreviviendo, se estaba preparando para enfrentar algo mucho mayor que ella misma. Y fue en ese silencio cargado de expectativa,
cuando la historia empezó a moverse de verdad, dejando claro que aquello no era solo un relato de pérdida, sino el inicio de un enfrentamiento inevitable. El tipo de enfrentamiento que no ocurre a gritos, sino en la resistencia, el tipo que transforma a quien lo atraviesa, incluso cuando todo parece perdido. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía dirección. Comenzó a actuar con una cautela casi obsesiva, como alguien que cruza un campo minado, sabiendo que cualquier paso en falso puede ser fatal. Cada conversación se hacía en voz baja. Cada mensaje se pensaba 2 veces antes de enviarse. Aún así, la necesidad de seguir adelante hablaba más fuerte que el miedo. El dolor de la injusticia ya no cabía dentro de ella, y guardarlo todo en silencio parecía ahora una forma lenta de destruir. El proceso era agotador, emocionalmente extenuante, pero también despertaba una fuerza que no sabía que tenía. Poco a poco, surgían más relatos, casi siempre acompañados de lágrimas y vacilación. Personas que habían sido humilladas, desacreditadas y descartadas de la misma manera, siempre por la misma mujer, siempre con el mismo guión. La protagonista percibía cuánto ese patrón había sido normalizado por el miedo y el poder económico. Cada historia era como un espejo de su propia experiencia, y eso creaba una conexión profunda y dolorosa. Sentía empatía, pero también responsabilidad. En varios momentos, la duda regresaba con fuerza, sobre todo cuando pensaba en las consecuencias reales de exponer todo aquello. No se trataba solo de enfrentar a una persona rica, sino de enfrentar a un sistema que protegía a quienes tenían dinero e influencia. Se preguntaba si estaba preparada para lidiar con juicios, ataques y posibles pérdidas a un mayor riesgo. El cansancio emocional se acumulaba, y había días en que levantarse de la cama parecía un desafío enorme. Aún así, algo dentro de ella ya no permitía dar marcha atrás. El aislamiento empezó a pesar de nuevo cuando algunas personas decidieron alejarse, alegando que no querían problemas. La protagonista entendía su miedo, pero sentía la soledad aumentar con cada deserción. Era doloroso darse cuenta de que la verdad no siempre une. A veces aleja. Aún así, había quienes permanecían, incluso con temor, ofreciendo apoyo silencioso. Esos pequeños gestos se convertían en anclas emocionales en medio del caos. En un momento de extrema fragilidad, casi borró todo lo que había reunido, dominada por la sensación de que estaba luchando contra algo imposible. El pensamiento de que nada cambiaría surgía como un peso aplastante. Fue entonces cuando recordó la escena en la tienda, el uniforme pesado, la mirada satisfecha de la millonaria. Ese recuerdo reavivó la indignación que la había llevado hasta allí. Rendirse significaría validar todo aquello. Decidió entonces dar un paso del que no habría vuelta atrás, aún sin saber exactamente cómo sería el desenlace. Transformó relatos dispersos en una narrativa coherente, respetando el miedo y el dolor de cada persona involucrada. No había exageraciones, solo hechos, emociones y patrones claros. Al hacerlo, sintió una mezcla extraña de alivio y terror. La verdad, por fin, tomaba forma. El momento de exponerlo todo no fue grandioso ni lleno de aplausos. Fue silencioso, tenso y cargado de expectativa. Publicó el relato sin mostrar su rostro, sin buscar fama, solo justicia. En cuanto presionó el botón final, sintió todo el cuerpo temblar, como si se estuviera desnudando emocionalmente ante el mundo. Ya no había control sobre lo que vendría después. Las primeras reacciones tardaron, y esa espera fue angustiante. Cada notificación hacía que el corazón se acelerara. Cada minuto parecía una eternidad. El miedo a las represalias era constante, y apenas lograba dormir. Aún así, algo inesperado comenzó a suceder lentamente. Personas que no la conocían empezaron a identificarse con la historia, compartiendo experiencias similares. Lo que empezó pequeño fue ganando fuerza de una manera casi aterradora. Comentarios, mensajes y relatos se multiplicaban, mostrando que ese dolor no era aislado. La protagonista sentía una mezcla de shock y validación al darse cuenta de que su voz estaba alcanzando a otros. La injusticia que había sido invisible comenzaba a ser vista. Y cuando eso sucede, el poder empieza a cambiar de lado. Mientras tanto, la millonaria comenzó a notar que algo estaba diferente. Su nombre aparecía en conversaciones, miradas y silencios que antes no existían. La confianza inquebrantable empezó a dar lugar a una incomodidad creciente, aunque aún no comprendiera la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Por primera vez, el control parecía escapársele un poco de las manos, y eso la dejaba inquieta. La protagonista observaba todo con cautela, sabiendo que ese crecimiento rápido también traía riesgos. Había apoyo, pero también críticas e intentos de desacreditar la historia. Cada ataque dolía, pero ya no tenía el mismo poder que antes. Estaba más consciente de quién era
y de lo que había vivido. La verdad, incluso cuestionada, seguía siendo verdad. El enfrentamiento aún no había llegado, pero el clima de tensión ya era evidente. Era como si dos fuerzas opuestas se estuvieran aproximando lentamente, conscientes de que el choque sería inevitable. La protagonista sentía miedo, sí, pero también una extraña sensación de preparación. Ya había atravesado el peor momento de su vida. Ahora, nada parecía tan aterrador como aquel día en la tienda. Sabía que el camino por delante sería decisivo, que las alianzas podían romperse y que aún podían surgir traiciones. Aún así, no se arrepentía de la elección hecha. Por primera vez, sentía que no solo estaba reaccionando a lo que le había ocurrido, sino construyendo una respuesta. La injusticia había provocado algo que ya no podía ser ignorado, y el mundo comenzaba, finalmente, a escuchar. El impacto empezó a tomar forma cuando medios pequeños comenzaron a difundir la historia, no como un escándalo sensacionalista, sino como un retrato incómodo de algo que mucha gente prefería fingir que no existía. La protagonista seguía todo con una mezcla de incredulidad y cautela, sintiendo el peso de cada palabra publicada, de cada comentario que surgía. La exposición traía validación, pero también un miedo constante a estar yendo demasiado lejos. Aún así, había una sensación nueva, casi extraña, de que la verdad ya no estaba solo en manos de quienes tenían dinero. Respiraba hondo todos los días, intentando mantener el equilibrio entre la esperanza y el recelo. Con la repercusión, empezaron a llegar mensajes más directos, algunos ofreciendo apoyo sincero, otros intentando desacreditarla de forma agresiva. Leía todo con atención, incluso cuando dolía, porque sabía que esa era la parte más delicada del proceso. Había intentos claros de distorsionar los hechos, de pintar la historia como exageración o resentimiento. En ciertos momentos, la duda intentaba infiltrarse de nuevo, pero era rápidamente combatida por el recuerdo vívido de lo que había vivido. Nadie borra una injusticia tan fácilmente, cuando todavía late en la memoria. Mientras tanto, la millonaria sentía que el cerco se cerraba de manera sutil, casi imperceptible, para quien miraba desde fuera. Las invitaciones dejaron de llegar, algunas puertas comenzaron a cerrarse en silencio, y preguntas incómodas surgían en ambientes donde antes solo había admiración. Intentaba mantener una postura confiada, pero el malestar empezaba a mostrarse en pequeños gestos, en reacciones exageradas, en silencios demasiado largos. Por primera vez, tenía que lidiar con algo que no podía resolver, con una llamada rápida. La sensación de control absoluto comenzaba a resquebrajarse. La protagonista observaba ese movimiento a distancia, sin celebrar, sin sentir placer por la caída ajena. Lo que sentía era un cansancio profundo, como si todo el cuerpo estuviera pagando el precio emocional de esa exposición. Aún así, se mantenía firme, porque sabía que retroceder en ese momento significaría debilitar todo lo que se había construido hasta allí. Recordaba constantemente el motivo que la había hecho hablar, anclándose en su propia dignidad. No se trataba de venganza, sino de reconocimiento de la verdad. En medio de todo eso, surgió una propuesta inesperada de trabajo, sencilla, lejos del glamour, pero honesta. Aceptar significaba retomar una rutina básica, un poco de estabilidad, aunque fuera temporal. Dudó, con miedo de que eso la alejara de la lucha. Pero pronto se dio cuenta de que necesitaba sobrevivir mientras enfrentaba al sistema. Volver a trabajar trajo una sensación agridulce, una mezcla de alivio y recuerdo constante de lo que había perdido. Aún así, era un paso importante para reconstruir su propia vida. El nuevo ambiente de trabajo era diferente, más humano, menos jerárquico, y eso contrastaba con todo lo que había vivido antes. Pequeños gestos de respeto marcaban una diferencia enorme, despertando emociones que ni siquiera sabía que estaban dormidas. Al mismo tiempo, la historia seguía circulando, creciendo en capas, ganando nuevas voces. La protagonista aprendía en la práctica que es posible resistir sin volverse amarga. Ese descubrimiento era transformador. El clímax emocional comenzó a acercarse cuando la millonaria decidió reaccionar oficialmente, intentando defenderse y desacreditar públicamente los relatos. El intento, sin embargo, sonó frío y calculado, reforzando exactamente el patrón de comportamiento que se estaba denunciando. Para la protagonista fue un momento de tensión extrema, porque sabía que ese movimiento podía cambiar el juego. El miedo regresó con toda su fuerza, trayendo noches mal dormidas y pensamientos acelerados. Aún así, se mantuvo firme, consciente de que la verdad no necesitaba gritar. Las reacciones a la defensa de la millonaria fueron más intensas de lo esperado, y eso marcó un giro claro en la narrativa. Personas que antes observaban en silencio,
comenzaron a posicionarse, reconociendo actitudes similares en sus propias experiencias. La historia dejaba de ser solo un caso específico y pasaba a simbolizar algo mayor, estructural. La protagonista sintió un nudo en la garganta al percibir el alcance de todo aquello. El dolor individual se había transformado en un espejo colectivo. El enfrentamiento final no ocurrió en un solo momento, sino en una secuencia de pérdidas y reconocimientos públicos. La imagen cuidadosamente construida de la millonaria comenzaba a derrumbarse, no de forma espectacular, sino constante. Para alguien acostumbrada a la impunidad, eso era devastador. La protagonista, por su parte, se sentía extrañamente vacía, como si estuviera procesando algo demasiado grande para celebrarlo. La justicia emocional no siempre viene acompañada de euforia. El momento más oscuro para la protagonista llegó cuando se dio cuenta de cuánto ese camino la había transformado, incluso en los dolores que ahora cargaba. Se preguntaba si había valido la pena pasar por todo eso, si no habría sido más fácil seguir en silencio. Esas dudas venían cargadas de agotamiento, no de arrepentimiento. Era el cansancio de quien luchó mucho y necesitaba, finalmente, respirar. Y fue en ese punto cuando entendió que también necesitaba perdonarse. Poco a poco, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo, menos idealizado, más real. La protagonista pasó a ser vista no como víctima, sino como alguien que tuvo el valor de no aceptar la injusticia como destino. Ese reconocimiento silencioso era más valioso que cualquier compensación material. Sentía que, a pesar de las cicatrices, había recuperado algo esencial, su propia voz, y eso nadie podría quitárselo. En el cierre de esta fase de la historia, el espectador es invitado a reflexionar sobre cuántas veces ha presenciado o vivido situaciones similares, sin saber cómo reaccionar. La narrativa desacelera, permitiendo que el impacto emocional se asiente de forma profunda y duradera. La protagonista sigue adelante, no como una heroína perfecta, sino como alguien real, marcada, transformada y más consciente de sí misma. La historia no termina con un punto final cerrado, sino con una sensación de continuidad. Antes de que el silencio se apodere de todo, queda la invitación emocional directa y íntima, para quienes acompañaron todo hasta aquí. Si esta historia te hizo sentir algo, si llegaste hasta el final cargando empatía, rabia o esperanza, escribe en los comentarios la palabra dignidad. Esa simple palabra muestra que estuviste aquí, sentiste junto a ella y no pasaste por esta historia en silencio.